Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con un líder del sector empresarial en un momento crucial. Porque no solamente han reclamado, sino que han propuesto una serie de alternativas para lo que ahora cabe frente a la emergencia eléctrica, que se ha convertido en una emergencia económica, al extremo de ser una crisis con esas características, que se puede agravar si no se adoptan varias de las vías que ellos han abierto para que el impacto del déficit de energía eléctrica sea menos prolongado, sea menos grave, sobrellevable, en otros casos inevitable, pero incluso en esos previsible. Me refiero al abogado Felipe Rivadeneira, 48 años, 4 hijos, casado, graduado de la Universidad Católica, con una maestría en economía en España, en la Universidad Complutense. Él es presidente ejecutivo de Fedexport, antes fue presidente del directorio, y esta semana conmovió al Ecuador cuando fue sumamente claro respecto a los caminos por donde ahora deberíamos emprender. Abogado, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, Carlos, un gusto estar aquí. Un primer concepto con el que resumen lo que ustedes proponen hacer ahora, ¿cuál es? Bueno, primero tenemos que salir de esta crisis. Es una crisis, creo yo, sin parangón, una crisis brutal en donde nos hemos visto privados de un elemento básico para la producción, que es la electricidad. Es decir, no solo para la producción, es decir, para la vida misma del ser humano, la electricidad ya es algo muy inherente al desarrollo cotidiano, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto es, primero, la situación económica en la que está el país, en donde vemos una contracción de la economía en las ventas locales, en el consumo local, una caída alarmante de las importaciones de bienes de capital y materias primas de alrededor del 8 y el 10%. Y esto, lógicamente, se venía arrastrando producto de esta incertidumbre de los negocios por un periodo electoral tan largo, ¿no? Es lo que yo siempre lo digo, desde la muerte cruzada, que el país la primera vez que lo está experimentando, porque la Constitución del 2008, que es una trampa constitucional, y ya me voy a referir por qué tenemos que los ecuatorianos y los jóvenes, sobre todo, ir tratando de cambiar esa trampa que tenemos para el desarrollo del país, que es esa Constitución, nos llevó a este periodo electoral de año y medio, prácticamente, ¿no? Es decir, decretas la muerte cruzada en mayo, de ahí ya tienes elecciones de noviembre y ahora tienes nuevamente elecciones de febrero de 2025. Y normalmente un periodo electoral te genera incertidumbre en los negocios. Entonces, si a eso le sumes crisis de seguridad y ahora crisis energética, estamos en unas condiciones, creo yo, muy similares a las que vivimos en la pandemia del COVID. Y eso es por eso que queremos tener estas medidas que impulsen una reactivación económica. A esas medidas nos vamos a referir enseguida, porque la primera descripción es correcta. La situación es muy similar y puede resultar peor de lo que tuvimos en la pandemia del COVID. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Marathon Sports, Bankers Club. Esta entrevista veraz llega a ustedes en feriado, cuando hay todavía problemas de racionamiento eléctrico, pero tendrá mucho más seguimiento de lo habitual por el tema que estamos tratando. Un feriado que nunca debió extenderse a los extremos a los que ha llegado, por lo cual aquí hemos decidido seguir trabajando. Igual en mi programa de Ver a su manera lo hicimos jueves y viernes, también en Del Día a la Noche por Radio Centro. Será de la misma manera el próximo lunes, mañana domingo también tenemos programa y va a ser sobre la comisión seleccionadora de las ternas
para renovar la Corte Constitucional. Va a estar quien la presida. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera, que es el canal que más seguidores tiene. En televisión convencional estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, que es también 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En Estados Unidos por Macro TV, Macro Digital, que tiene también reproducciones en Ecuador, en Galápagos, en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Santa Elena, Loja, entre otras jurisdicciones. Radios, a nivel nacional las dos de mayor cobertura. Fíjense en los horarios nomás. Caravana lo está poniendo a las 7, 19 horas, terminado el fútbol que también se anticipó en su programación, y Blue a las 8, en todo caso, creo que ambas a las 7, 19 horas, porque el Grupo Canesa ha decidido cerrar su transmisión a las 20 horas debido al racionamiento eléctrico. En los problemas que les causan en Internet y en los transmisores está ir y venir de la energía eléctrica. En Alborada, FM 90.3 de Imbabura, los reproducen también porque Di Blue no sale todavía en Imbabura. Y en Cotopaxi, el reprise lo hace el domingo, 20 horas, 92.5 FM extrema, para esa provincia y Tungurahua. Ok. Dijo abogado que está proponiendo algunas medidas para impulsar una reactivación, una salida o una recuperación, sería la palabra. Realmente es rescate de esta crisis. Y las resumió usted así recién, para ver a su manera. Al tratarse de una crisis nacional sin precedentes, creo que se necesitan las siguientes soluciones. Primero, y lo más importante, tener una planificación de largo tiempo, es decir, aunque sea de un mes hasta finales de noviembre, es decir, principios de diciembre, donde se pueda planificar el tema. Segundo, hacer un sacrificio del sector público también en el sentido de suavizar las cargas tributarias que tienen las empresas, eliminar en este caso la autorretención para de esta manera cuidar la liquidez de las empresas. Tercero, el buscar la eliminación del impuesto a la salida de divisas de todos los productos de importación que ayuden a generar energía. Aquí hablamos de generadores, de baterías, de inversores. Yo creo que eso, juntamente con el ampliar los pagos de la seguridad social, serían mecanismos para fomentar la liquidez de todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, que lo que buscamos es cuidar justamente su salud y el mantenimiento del empleo a través de las mismas. Vamos en ese mismo orden. El gobierno le ha contestado que no es posible planificar a un mes como usted pide. Cuando más será a una semana. Y el propio presidente dijo que se debe a que ni el 70% de probabilidades se cumple, que se cumplieron el 10%. ¿Sabes qué, Carlos? Yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno puede tener modulaciones, es decir, escenarios. Y uno puede ir viendo, entiendo que Coca-Cola Sinclair es una hidráulica, una empresa hídrica de paso, ¿no es cierto?, que nos va generando energía. Ojo, yo no soy experto eléctrico, no pretendo ser experto eléctrico. No es necesario tampoco para saber eso. Pero la lógica de lo que me dice es que tú sí puedes tener modelos, pero no puedes tener una reunión de este comité de emergencia en que se te diga, las decisiones las tomamos a las 4 de la tarde y nos demoramos 5 horas en hacer los templetes para saber los cortes. Coincido. O sea, por el amor de Dios, creo que los ciudadanos no nos merecemos. Eso que usted le llama templetes, ¿no? Debería tener, yo uso la palabra escenarios. En el caso de que el racionamiento sea 14 horas, se aplica esto, 12 horas de esto, 10 horas, no, nos dijeron 14, se ponen a trabajar, nos dijeron 8, se ponen a trabajar. Ahora, esa vaina de esa mentalidad burocrática, ¿es casual? ¿Es casual? ¿O quieren joder de verdad los técnicos de allí que saben que son corresponsables del problema al que hemos llegado? Te genera todo tipo de suspicacias, ¿no? Para mí, ¿Cuál le genera a usted? ¿Qué es? Para mí lo que me parece es vagancia, ¿no es cierto? Es ganas de hacer el mínimo esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, es realmente indignante. Y esto es lo que creo que lo que dijo el presidente en la entrevista de la semana pasada. O sea, genera este cabreo, perdón que use esta palabra, pero cabreo generalizado. Fíjate, nos sale una noticia que Coca-Cola Sinclair está mejor. Y lo que hace el CNEL es poner en su cuenta de X, señores, vamos a reducir los consumos, pero no dice dónde, cómo y cuándo. Entonces uno está de tumbo en tumbo tratando de organizar
Primero, los hogares su vida normal, ¿no es cierto? Y segundo, las empresas también. ¿Y por qué te digo que en las empresas es más grave? Porque en las empresas tú no puedes desconectar y apagar maquinaria gigantesca que no está hecho para ese tipo de interrupciones. Y el momento que se te dañe, eso se interrumpe la producción. Fíjate en el sector exportador este dato que te voy a dar. Nosotros producimos al día alrededor de 56 millones de dólares en divisas. Si nosotros tenemos estos cortes con las reducciones que han existido, tenemos ya una merma del 60 al 70% de la producción si no ponemos un sistema de backup, un sistema alterno, ¿no es cierto?, a la energía que nos ofrece el Estado. Entonces, si no tienes una correcta planificación, aunque seas agresivo en la misma, es decir, yo prefiero ser más doloroso en la planificación, pero tú ya sabes que esto vas a tener que aplicarlo. Y de esta manera también aumentar los embalses. Fíjate lo que nos dice Colombia, ahora que no quiere, que no tuvimos tanto éxito en la negociación y tenemos que esperar a ver si este país vecino nos quiere dar energía. Ellos tienen una ley desde el 92. En la época de Sixto, que sufrimos la hora sixtiana, ellos también, claro, tú lo viviste, y desde ahí ellos tienen una ley que no pueden bajar el 50% del embalse, ¿no es cierto? Tienen restricciones para poder ellos no tener que caer en este descontrol, que es lo que está diciendo el gobierno. A propósito tenemos de eso, un descontrol del sistema eléctrico y eso no debería pasar. El presidente no lo dijo a Rafael Cuesta en la entrevista del domingo pasado, pero nos lo dijo a un grupo de periodistas con que conversó por primera vez, de paso recién lo conocí. Hay también mala leche de los empresarios industriales. Dijo, ¿sabes lo que estaban haciendo, Carlos? En el poco tiempo que tenían, en las 10 horas, prendían el turbo. Esa fue la expresión que usó. Es decir, como no puedo producir 14, le cargo todo a las 10. Y por esa vía no estábamos ahorrando lo previsible. ¿No están también exagerando las industrias al pretender en mucho menos tiempo llegar casi a los mismos niveles? No te diría, porque las industrias primero ya están autogenerando. Estamos autogenerando casi 300 megavatios, es decir, es un montón, ¿no? Y estos sobrecostos nadie nos está reconociendo. Es decir, nosotros tenemos que competir con el mundo exterior. Pero sí les van a reconocer el monto de la autogeneración. En teoría. En la parte, el compromiso es eso, porque en teoría. Pero habrá que ver si esto llega a algún momento, ¿no? Es decir, porque tienes que ver ¿Y ustedes no van a hacer que eso se concrete? Para mí, yo prefiero que se dé los anticipos de una forma de reducción y de exención a un mecanismo de devolución, porque ya sabemos lo que pasa en los mecanismos de devolución, ¿no? La otra cosa, usted reclama sacrificio del sector público. ¿En qué sentido? A ver, estos datos son importantes que te voy a dar, Carlos. La semana pasada el FMI felicitó al Ecuador por el cumplimiento de las metas, lo cual es muy positivo, porque esto es un gran mensaje hacia los mercados internacionales de que la economía ecuatoriana está bien. No, es positivo porque vendrán 4.000 millones de dólares más que nos caen de perlas, de los cuales 1.500 se van a completar a fines de noviembre. Sí, y ese spread de 400 puntos que se va a caer el momento que haya el periodo electoral ya sea una elección, bajaremos 800 puntos del riesgo país, lo cual es muy bueno. Pero fíjate, el SRI, estos son datos del SRI, y ha superado su promedio de recaudación de lo que va de este año en un 18%. Muy buenas noticias. Ha superado lo que esperaba recaudar, incluyendo, ¿cómo se llaman los anticipos? Sí, los autorretenciones. Los autorretenciones. En 18%. Las autorretenciones suman actualmente 1.264 millones. Esto implica un 8% más de la meta planificada por el SRI. Aplausos y felicitaciones al Ministerio de Finanzas del SRI. Pero por eso nosotros decimos, si ya estamos en esta crisis, ¿no es cierto? Y la autorretención, ¿qué es lo que implica? Es que tú estás haciendo un adelanto del pago de tu impuesto a la renta y ya han superado, bueno, dennos liquidez. Ustedes proponen no lo apliquen en noviembre y diciembre. Esos son 360 millones de dólares que se quedan en la economía de las empresas, ¿no es cierto? Se puede intervenir en el sector privado y de esa manera el Estado ya no tuviera que devolvernos de ese excedente en el mes de mayo del próximo. Genial. 360 millones de dólares por mes que se quedan en las empresas sería en total, en los dos meses. 180. Aquí viene la mala noticia. Le consulté sobre esto al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y él me mandó los datos de lo que ustedes no dicen. Dicen, ¿saben cuánto le hemos tenido que dar a esta crisis eléctrica de gastos no previstos? ¿Ya? En total, 1.200 millones de dólares. 450 o algo así para compras de emergencia,
y arriendos de emergencia, 350 y algo más para inversiones, 125 para gasto corriente, más los 200 que vamos a dejar de recibir por no cobrar las planillas de septiembre. Es decir, el gobierno aduce que ya ha puesto 1.200 millones de dólares más, lo cual neutraliza la otra cifra suya. Pero no es así, porque estos valores el SRI tiene la obligación de devolver a las empresas, porque es un pago indebido, un pago en excedente. Correcto. Simplemente es un ejercicio de movimiento de flujo de caja, nada más. Es como un anticipo. Sí, es la caja que ahora necesitamos las empresas, porque fíjate, en generadores eléctricos, ¿no es cierto?, en temas de alternativos de generación eléctrica, hemos invertido como país hasta este momento 50 millones de dólares entre empresas y hogares, ¿no es cierto? Es decir, son compras del sector privado. Del sector privado. Son gastos adicionales. Gastos ¿Y por qué dice invertido como país? O sea, porque como país hemos invertido en generación alternativa. Es decir, yo nunca lo divido sector público y sector privado. Ustedes son el país, final, no, tampoco. Hemos invertido como sector privado. Bueno, como sector privado, pero a la final, si una industria le está aliviando al sector público, ¿no es cierto? Entonces, a la final, para mí es lo mismo. Okay. 50 millones de dólares han gastado este año adicional en generadores. En generadores. Okay. En generadores. Es un 130% entre más. Ciudadanos y empresas. Entre ciudadanos y empresas. ¿Qué más? Entonces, yo lo que digo ahí es, ¿por qué no se elimina, y esto el presidente lo puede hacer en un decreto de 2 minutos, el impuesto a la salida de divisas para la importación de todos estos productos? ¿No está liberado ya? No. Solo está el IVA en la venta local, pero el 5% de lo que se paga, cuando tú importas, se lo paga. O sea, todavía hay un arancel que se está pagando. No es arancel per se, es el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Es decir, tú haces la importación y pagas el 5%. Ok. A mí, de paso, me parece absolutamente lógico que esto no solo se acoja, sino que se implemente de inmediato. Pero al presidente le habían propuesto también bajar el IVA, no en el caso de Felipe Rivadeneira, a 8% o volverlo a 12% por lo menos. 8% era solo para el sector turístico, o inclusive eliminarlo, volverlo a 12% en estos 2 meses que quedan. Y esto fue lo que le dijo a Rafael Cuesta el domingo pasado. El tema del IVA es difícil tocarlo por el momento difícil tocarlo. Condonación de deudas, estoy 100% a favor. Por ahorro energético a los grandes consumidores, darles deducciones tributarias, también estoy a favor. Crédito para el pequeño comerciante, créditos para los agricultores, 500% a favor. Pero tengo que también pensar en cómo se pueden pagar esas deudas como Estado. Tengo que darle un balance para que sea sostenible. El tema del IVA no fue planteado por ellos, pero sí proviene de un sector empresarial. Entonces, responda sobre eso y el resto de medidas. Habla de condonaciones de deuda del presidente en general. Dice, desde luego que estoy de acuerdo. Supongo que no se refiere sino más que a las de Ban Ecuador. Pero, ¿eso debe incluir IES, por ejemplo? A ver, yo creo que no se tiene que condenar deudas para el sector privado en general, porque es un mal precedente que se genera en la economía, ¿no? ¿Y sería solamente la CFN quien pueda condonar volúmenes significativos? Para mí es una ampliación de los plazos de pago. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de ejercicios de liquidez. Las empresas, Carlos, no quiebran por utilidades, quiebran por escasez de liquidez. Es así de simple. El rato que tú rompes la cadena de pagos y una empresa empieza a tener problemas en la cadena, en la cesación de pagos, esto se vuelve una cadena que no se tiene que dar. Es decir, una rueda que se da. ¿Plazos de pago por parte de quiénes en el Estado? Por ejemplo, lo que acaba de hacer la banca. La banca coge y dice, te doy 90 días para que tú reprogrames tus pagos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está viendo que hay un problema de liquidez. Si tú no vendes, no tienes ingresos, ende no tienes liquidez. Entonces, lo mismo hay que hacer con el Estado. Es decir, ¿por qué? ¿Pero por qué entidades del Estado? ¿IES? IES nada más. Para mí el IES. Porque el SRI, tú pagas impuestos de acuerdo a lo que vendes. Entonces, no tendría sentido. Pero la nómina tú la tienes sí o sí. Es decir, entonces tienes que tener de alguna manera una flexibilidad. Y esto ya se lo hizo en la pandemia. Y ahí a la vez viene el rebote. Va a decir Eduardo Peña, híjole, ya hemos hecho convenios con una cantidad, un alto costo, y ahora quieren que lo poco que estamos recibiendo por eso, pero es que dejemos de recibirlo, y por eso no les pagamos a las realizadoras, y por eso no le pagamos a las clínicas. ¿Qué quieren?
A ver, pero es que estamos en una situación extraordinaria. Yo entiendo la planificación macrofiscal y le entiendo lo que te dice el ministro de Finanzas. Tenemos ya una forma de ir así, pero nadie tenía idea de que esto iba a pasar y de una forma tan profunda. Hablemos de lo contrario. Que esto no debe que volver a pasar. ¿Qué pasa si no hacen esto, Felipe, que usted reclama? A ver, yo creo que puede haber un problema serio de liquidez y todo dependerá de cuánto dure esta crisis eléctrica. ¿Qué es un problema serio de liquidez para quienes no están en el medio? Para mí es empezar a quedar mal con los proveedores, ¿no es cierto? Pedir más cuotas a los proveedores, dejar de pagar a los proveedores dejan de pagar a sus contratistas, los contratistas dejan de pagar a sus empleados y el final, que es lo que nadie quiere, termina siendo en las pérdidas de empleo. Enseguida analizamos más sobre las medidas que caben para un rescate de la economía. Al volver a esta entrevista verás con Felipe Rivadeneira. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Somos únicas, determinadas, orgullosas de ser ecuatorianas. Plasmamos ese orgullo y determinación en nuestra nueva piel. Una camiseta de ecuatorianas para ecuatorianas, porque donde todos vieron límites, nosotras vimos posibilidades infinitas, con un camino prometedor y un futuro brillante. Seguimos escribiendo la historia. Presentamos la camiseta de nuestra actriz femenina, con el tricolor de nuestra pasión, un diseño y elegancia únicos como nuestra esencia. Esta es nuestra historia. Les recuerdo que esta entrevista de Veraz es posible gracias al auspicio de Chifletón, Cardio Heredia. Por si acaso, el doctor Fausto Heredia fue el que me hizo este cateterismo a una arteria 92% bloqueada y colocó 2 stents, media hora anestesia local, conversando, oyendo música de Michael Bublé y luego viendo la intervención. ¿Ok? Por eso la gratitud. También nos apoya desde ahora. Esto tiene que ver con esta campaña. Sin donantes no hay trasplantes, que necesita impulsar la doctora Mónica Gilbert por parte de ustedes. Según la legislación ecuatoriana, cualquier persona que muera y no haya desistido de donar órganos puede ser susceptible de resultar donante, pero como ustedes comprenderán, las familias dicen: yo no quiero que metan mano en el cadáver de mi familiar. Entonces es preferible una manifestación expresa de quienes crean que puedan hacerlo. ¿Qué les cuento de la maravilla que es y lo desconcertante que es ver algunas personas como los ojos del ser que se fue siguen vivos en otra persona? Ver como el corazón del ser que partió sigue haciendo latir a otra persona. En fin, Pacific Terminal, el tarot de Gioconda Juez
esta cuestión esotérica que ya la tomo muy en serio, y con ganas de un nuevo programa de entretenimiento digital. Vean ahora, antes de retomar las preguntas a Felipe Rivadeneira, cuál es la magnitud de la sequía, nada menos que en el río más caudaloso del mundo, el Amazonas. La cuenca amazónica, corazón selvático, y a su vez el sistema fluvial más grande del mundo, que es sustento de alrededor de 30 millones de personas en 8 países, está sufriendo modificaciones, y esta sería una de las causas de la sequía que afecta a escala regional. Más allá de que el cambio climático crea un planeta más caliente, esa región de bosques del Brasil también es objeto de muchos incendios forestales. Entonces, esa pérdida de vegetación, que esa vegetación es la que evapora el agua y transpira el agua, y esa agua luego llega a la atmósfera, y esa agua de la atmósfera pues, es la que produce lluvias. Según un estudio, países del centro norte de América del Sur como Brasil sufren la consecuencia del drástico cambio climático. De hecho, el 50% de su territorio está completamente seco, pues las lluvias se han presentado de manera escasa según un monitoreo del INAMI. Se ha reflejado en varios incendios forestales que ocurrían hasta septiembre, hasta el mes anterior. En los países de Brasil, sobre todo, Perú, Colombia, Ecuador, nosotros vivimos un periodo bastante grave de incendios forestales, Bolivia. Entonces, toda esa zona del centro-norte de América del Sur venía de un periodo bastante seco desde mediados de julio hasta más o menos el 24-25 de septiembre. Colombia también es uno de los países más afectados. Por ejemplo, en Bogotá se cortó el suministro de agua en los hogares, mientras que Perú no tiene suministro energético en las zonas rurales. Y en Paraguay, la sequía en el Pantanal provocó que el río Paraguay baje a mínimos no antes vistos. Esto simplemente para reforzar la idea de que estamos en verdad frente a un fenómeno de sequía inédito, sin precedentes, sin duda relacionado con el cambio climático. De ahí el impacto que está teniendo en el Ecuador, que hubiese sido menor, no es que no hubiese existido. Si hace 10 años se hacía lo que ahora se está repitiendo como cantaleta, si de verdad se variaba la matriz energética, si no había una dependencia total en la cuenca oriental, si las presas se terminaban a tiempo, como debía haber sido Toachi y Pilatón, que están en la presa occidental, o si no resultaba una construcción de porquería, como la de Coca-Cola Sinclair, que tiene 17.000 rajaduras. A pesar de eso, abastece hasta más o menos la mitad de su capacidad, fue entregada tarde, no se cumplieron los plazos y sirvió para que se llenaran los bolsillos, pues no se llenaran otros embalses, aunque esa no tiene precisamente embalse a tiempo. Recordada y aclarada la historia, simplemente para que no se repita, no para que nos sirva de consuelo. Vamos a otro aspecto que usted mencionó. Habló de suavizar la carga tributaria. ¿Solamente en lo referente al ISD? No, lo que te decía, Carlos, primero quiero coincidir contigo en lo que acabas de mencionar. Esta circunstancia no nos puede volver a pasar como país. Yo no quiero que el mes de diciembre ya tengamos luz, que bueno, ojalá sea así, y que nos olvidemos de esta situación. Esto tenemos que asumirlo y verlo como es algo que ya se está repitiendo por periodos de cada 6 a 7 meses. Inclusive cada vez se está cortando más. Es decir, lo que acabamos de ver, de lo que está pasando en la región y en el país, nos obliga a ser muy serios con el futuro y el desarrollo del Ecuador. ¿Cree usted que no lo estamos haciendo cuando el gobierno lo que más esmera es en decir que estamos por primera vez implementando soluciones a largo plazo, que al acabar este periodo habrán 1.500 megavatios más, y según los proyectos que se viabilizan y comienzan a impulsarse, no volveremos a tener ese déficit con una sequía similar? Te diría que en gran parte sí, pero primero nos ha caído en dos momentos que no los considero positivos. Uno, primero, una campaña electoral, y eso siempre todo distorsiona. Sí, distorsiona mucho. Me hubiera gustado que esto nos pase en otro momento de la historia republicana del país. Segundo, vemos que todavía tenemos un techo constitucional, esta trampa del 2008, que es una constitución totalmente ideológica. Yo le escuchaba esta semana a la ministra del Trabajo hablar del tema del concepto del contrato por hora, del mundo moderno, de las discusiones que ella tiene, por ejemplo, con otros ministros del Trabajo, producto de los cambios climáticos que están existiendo en el mundo, y vemos que tenemos una constitución hecha por un proyecto ideológico determinado, que es una herencia de una trampa que no nos permite al Ecuador tener un desarrollo. ¿Tenemos que ir a cambiar solo la Constitución o reformar la Constitución? A ver,
hay un gran factor que se llama el miedo aquí, que nos tiene paralizados. Y esto yo lo menciono muchas veces, porque todo el mundo dice, es que si vamos de una asamblea constituyente... Ganan otra vez ganan otra vez los correístas. Sí, o lo que fue. Siguen teniendo mayoría como tienen en la asamblea y joden todo. Y ahí es donde la gente un poco se queda muy asustada, ¿no? Esto habrá que... Yo creo que no es el momento adecuado para hacer una constituyente. En el próximo gobierno habrá que hacerlo, sea quien sea que gane. Habrá que pasar este momento de crisis democrática que hemos tenido con la muerte cruzada. Porque quien diga que la muerte cruzada no es una crisis democrática, yo estoy en contra de eso. Es una crisis democrática y habrá que ver un periodo de 4 años y ahí yo creo que sí tenemos que discutir sobre esto. ¿Sabe qué habrá que ver? Digresión de paso. El artículo 444 de la Constitución, por Dios, le permite al presidente convocar él sin necesidad de consulta a una asamblea constituyente poniendo los términos para que se elija esa constituyente, poniendo el régimen electoral que él quiera. Por ejemplo, todos deben ser mayores de 35 años y especializados en algún tipo de leyes, o tengan alguna especialidad jurídica. Lo puede hacer, pero no es para discutir el 444 ahorita. Volviendo a esto entonces, la ley última eléctrica no es un alivio, no permite ya autogeneración hasta 100 megavatios, no garantiza mediante un fideicomiso el pago a los privados que vayan a vender luz. A ver, 2 aspectos positivos en esta ley. El primero, la votación por unanimidad. Y ojalá sea de buena fe. No sea una especie de boomerang como decir al presidente Nova, ya te aprobamos la ley, ahora sí, si no resolviste tu problema. Es que eso dijeron. Y eso es para que ya no hayan pretextos. Es una trampa política, porque esta ley sigue atada a la Constitución. Entonces, el problema de subir a los 100 megavatios es que sigue habiendo tanto problema y tanta limitación constitucional que yo no estoy seguro cuántos proyectos reales de inversiones van a venir por 100 megavatios. Debería ser mínimo por 400 megavatios. Yo creo que inclusive debería estar abierto, es decir, uno ve Colombia, ¿no? Tiene un mercado límites. Mayorista de electricidad, entonces el empresario que viene e invierte, el capital es muy celoso. Entonces el Estado se queda sin tener que hacer, pues. No, por eso digo, es lo mejor que tenemos en las condiciones actuales. Ahora, habrá que buscar estabilidad, democrática, ¿no es cierto?, un nuevo gobierno y ver las posibilidades de hacer una alianza público-privada para garantizar el pago. Imagínate, solo fíjate en la respuesta que te estoy dando, cómo tengo que ir armando la cantidad de puntos conectores para que una empresa se sienta tranquila en una inversión que supere los 100 millones de dólares. Es más político de lo que parece. No creo. Lo que acabo de decir es muy político. Tanto su análisis de la ley como la necesidad de cambiar la Constitución. Un poco la formación de abogados me puede jalar. ¿Se va a animar a hacer política algún rato? La verdad que en este momento creo que todos tenemos un actor de político. ¿Por qué ha sacado el cuerpo 2 veces cuando le han propuesto ser ministro de la producción? Temas familiares. No me han propuesto ser ministro de la producción, la verdad. Entrar al gabinete. Sí, la verdad que temas familiares me han impedido en su momento. El hecho de tener una familia numerosa también es casi como una empresa aparte, pero el tratado... Una de las cosas que reclama el jefe de Estado, no en este caso puntual suyo, son buenísimos para proponer. Uno les dice, vengan, mójense el poncho y no quieren, siempre tienen un buen pretexto. Bueno, la verdad que es una decisión personal, ¿no? Eso yo creo que es una decisión personal. ¿La va a mantener? Personal. No te sabría decir, yo creo que... ¿Deja abierta la puerta? Siempre, yo creo que servir al Estado va a ser siempre ahora un honor, ¿no? No hay asambleístas funcionales como era cuando usted no nacía y yo ya tenía uso de razón. En el 68 usted no nacía, ¿verdad? No, okay. 76. Pero... Ya, ok. En esa época habían senadores funcionales formidables. ¿Por qué el empresariado no arma un partido empresarial o un partido liberal, como le quieran llamar, ¿ya? Y tiene que estar promoviendo otras figuras? O no se postula el empresariado para posiciones electorales, pero de primera. A ver, es una muy buena pregunta. Y créeme que se está moviendo esto. Es decir, yo he tenido conversaciones muy interesantes con muchos empresarios y estamos viendo la experiencia, por ejemplo, de Colombia, de Perú, y creo que sí es una responsabilidad. Y porque la política es diferente. Si ser empresario, aparte de ser un buen negocio, si se lo maneja bien, es un acto patriótico. Sí. ¿Y por qué se dejan avergonzar siendo arrastrados como si fueran ladrones?
Sabes que ahora que lo mencionas, yo le escuché una frase a Cayetana Álvarez de Toledo que me pareció muy buena, que decía: la derecha, y siguiendo lo que dices tú, la derecha a veces gana y se avergüenza de haber ganado por sus ideas, en vez de estar orgullosa de haber ganado con sus ideas. Eso es increíble lo que me... Sembrada esa idea. Volveremos al tema central enseguida, con lo que he dicho a propósito de la mención que hizo Felipe Rivadeneira recién, la ministra de Trabajo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. ¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Seguro conoces lo que es Barcelona. El único ídolo del Ecuador, el local en todos lados. El equipo monumental. El equipo que nunca descendió porque los grandes no descienden. El equipo de las grandes hazañas. El único equipo del mundo del que no te haces hincha, naces hincha con el escudo en el corazón. Porque pudiste ser hincha de otros clubes que dicen ser grandes, pero no. Tú eres hincha del más grande. A Barcelona lo hace grande su gente vestida con pasión. Por eso Ecuador somos la mitad más uno. Esta es una entrevista veraz con Felipe Rivadeneira, abogado, quien es presidente ejecutivo actualmente de Fedexport. Y se refirió en la parte anterior a una de las varias propuestas que ha hecho la ministra de Trabajo ante esta crisis que ya pasó de lo energético a lo económico. El ministerial tiene un número que es el número 200. Es la ciudadanía la que de manera creativa le ha denominado pico y placa. Yo empiezo aquí expresando lo siguiente: el Código de Trabajo permite la jornada especial de trabajo de hasta 10 horas diarias de trabajo, cumpliendo las 40 horas semanales, y se adiciona un día a la jornada obligatoria de descanso, que en el Ecuador es conocida pues a través de los días sábados y domingos. Lo que el Ministerio de Trabajo ha hecho es poner en contexto la aplicación de esta jornada especial de trabajo, y lo primero que hicimos con el sector industrial, que tocó las puertas del Ministerio de Trabajo para buscar una salida frente a la crisis energética, en razón de que los apagones, en el caso del sector industrial, es de hasta 10 horas diarias por el momento. Lo primero que hicimos con ellos fue verificar que no se había despedido absolutamente a ningún trabajador en el país. Verificado aquello, iniciamos con la segunda fase de diálogo, que fue ya la implementación de las disposiciones normativas que permitan la aplicación de la jornada especial. Y la tercera fase fue buscar la aplicabilidad en contexto de esta disposición normativa. Por eso es que se tiene que suscribir un convenio entre el empresario, es decir, entre el empleador y el trabajador. Este convenio tiene que obligatoriamente ser inscrito ante el Ministerio del Trabajo. ¿Debe haber la voluntad de las dos partes para aceptarla o es imposible?
no puede ser impositiva, rige la voluntad exclusiva del trabajador para aceptar esta jornada especial. Así lo dice la disposición normativa y así lo contempla y lo tutela el acuerdo ministerial. Mire. Explicaba así esto por la doctora Iván Núñez. ¿Es viable? Sí. A ver, yo creo que las empresas, y algo que aprendimos de la vacunación empresarial, por ejemplo, es que las empresas y sus trabajadores son una gran familia. Esto es algo que a veces los políticos del otro lado de izquierda quieren hacerte creer que es el contrario, o los sindicalistas que viven. ¿No es el capital y el trabajo? No. ¿No es el proletariado contra los opresores? Esas son ideas muy antiguas. Tú en la pandemia te diste cuenta. Cuando hicimos la vacunación empresarial, Carlos, vimos claramente cómo logramos vacunar más de 5,5 millones de vacunas empresariales a la familia, a sus familiares. En situaciones extremas es posible coincidir trabajadores y empresarios. Yo no veo, te juro, la verdad que no sé, será un desconocimiento de mi parte, pero yo no he entrado en una empresa donde no vea un ambiente laboral siempre positivo. Y el ecuatoriano el ecuatoriano es macho, trabaja y trabaja duro. O sea, se puede ensayar ese camino siempre y cuando sea voluntario. Totalmente, porque el trabajador quiere que su empresa sobreviva. Lo peor que puede hacer es ver que su empresa está con problemas y ver que tus compañeros de trabajo van desapareciendo el día a día y que luego te va a tocar a ti. Ahora, usted propuso también ampliar plazos de pago para la seguridad social. Sí, es lo que hablamos hace un momento, ¿no? Yo creo que el IES, si bien está en una situación delicada, no digo que no, peor puede ser perder una imposición. Eso es peor. Preferible aplazar la imposición a perder una imposición de un empleado, ¿no? ¿Hay posibilidades de cierres masivos de empresas? Esperemos que no, es que dependerá cuánto dure. Yo también espero que no. Es que, Carlos, si dura hasta más allá de diciembre, puede comenzar un cierre. Eso es lo que sucesivo. Dice el presidente y ojalá esté en lo correcto, pero las predicciones de sequía y de clima y de estiaje hablan de que esto se va hasta marzo, abril, ¿no? Despidos ya han empezado. Lo reconoce la propia ministra. A ver, siempre hay estadísticas de despido. Habrá que la desgradación, o sea, desgranar estos despidos de qué son por temporada o por alguna otra actividad de la situación actual es bien complicado en tan poco tiempo. Yo te digo que lo que menos queremos hacer los empresarios es despedir a un trabajador. Eso es fundamental, porque lo que cuesta conseguir la mano de obra, el servicio, el profesional, prepararle, es un costo inherente. Y además que gane la confianza, porque es alguien que esté en todo el día contigo, ¿no? Eso nos lo dijo recién. Lo que menos queremos en el sector empresarial es despedir a un trabajador, nos lo dijo recién en Ver a su manera. Pero antes veamos una respuesta que dio al sector empresarial en general y al país el presidente Noboa en la entrevista con Rafael Cuesta, donde nos recordó el país que recibió. En época de Chirés, ¿por qué no hemos hablado de eso? Yo empiezo con 4.600 millones de dólares en atrasos de pago, 110 millones de dólares en cuenta. Entonces, ¿cómo pues iba a invertir en toda esta maravillosa nueva generación si no podíamos pagar ni el 13º? Me dejaron todo vacío. ¿Qué logramos hacer en 5 meses? El programa más rápido de cualquier multilateral para lograr financiamiento internacional. Hemos logrado subir las reservas a más de 8.600 millones de dólares, más que el punto más alto de Lazo, y hemos estabilizado la economía, hemos salvado la dolarización. Salvado la dolarización. Así estuvimos, así de peligroso fue. Teníamos reservas internacionales menos de 4.500 millones. Estábamos en una situación crítica, me dejaron una situación crítica. Entonces, mientras todo eso pasaba, tenía que balancear entre invertir, dar mantenimiento para más de 400 megas, tenía que pagar todas las cuentas pasadas que me dejaron desde el gobierno anterior, pagarle a los GATS que se les debía 4 meses, pagar el tema salud y pelear una guerra que cuesta 1.200 millones de dólares al año. No es que hay un fondo escondido, blindado, con 1.000 millones de dólares siempre para generación eléctrica por si acaso pues pasa una desgracia de estas. ¿Está exagerando? ¿Así de dramática la situación? No, yo no creo que exagere el presidente y hay que darle mérito a él y al ministro Vega a lo que lograron, pero también el mérito al sector privado. Ojo, el sector privado volvió a poner el hombro, porque el sector privado siempre está por el país y por autorretenciones. El país. Autorretenciones, contribución a la banca de 180 millones de dólares, contribución especial para la lucha contra la guerra, de esta contribución temporal de seguridad de 322 millones de dólares. Todo esto
300 megavatios que están poniendo ahora. 300 y para 50 millones de generadores que están comprando. Por eso te decía, Carlos, yo no me siento diferente en el sentido del sector privado, sector público. Todos somos del Ecuador y hay que sacarle al Ecuador de una situación muy compleja que estaba y con un crimen organizado que nos ataca a los pilares mismos de la República, y eso es algo que sí se ha logrado hacer de forma ordenada y de acuerdo. Sin embargo... Entonces no es posible hacer lo que usted dice. No. Más sacrificio del sector público. No, porque eso está ¿Dónde bien. más quiere apretar? Es que lo que te estoy proponiendo yo no es un sacrificio de no ingresos. Lo que te estoy diciendo es un diferimiento. Es un diferimiento. Esto es cuidar la liquidez. Ok, miren, la Asociación de Bancos Privados habló de eso recién, y lo grave allí es que no hay una medida complementaria que viabilice esa decisión. De paso, esta vez le hicieron los bancos sin que se lo reclamemos nosotros o nadie. Y debe ser porque ellos son los que más contacto diario tienen con sus clientes y conocen su movimiento y vulnerabilidad. Pero requiere de parte de la Junta Financiera, ya lo mencioné antes, una normativa similar a la que hubo en la pandemia. El comunicado de ellos y la vocería corrió a cargo de el abogado, es este señor, el abogado Marco Rodríguez. En días pasados, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en nombre de sus bancos miembros, anunció a los clientes de estos que ellos voluntariamente han resuelto que los clientes de las carteras de consumo, microcrédito, tarjetas de crédito y vivienda podrán acceder nuevamente a alivios financieros. ¿En qué consisten los alivios financieros? En el diferimiento o el aplazamiento de hasta por 90 días o 3 cuotas de los créditos correspondientes a estas carteras. La banca privada ya tiene experiencia haciendo esto. En el periodo de la pandemia, más de 2 millones de clientes accedieron a estos alivios financieros. Más de 10.000 millones de cartera fue sujeta a alivios financieros. Lo ha hecho antes, y una vez más la banca privada pone a disposición de sus clientes esta posibilidad del acompañamiento en la necesaria reactivación productiva. Es deseable que la decisión voluntaria que ha tomado ya la banca privada y que la ha anunciado públicamente se acompañe con la normativa que debe emitir la Junta Financiera, una vez que la Superintendencia de Bancos, órgano de supervisión y control, ha hecho una propuesta técnica a este organismo regulatorio. Esperamos que de manera diligente, como dije hace un momento, la normativa que emita la Junta Financiera acompañe a esta decisión que ya fue tomada por la banca privada y anunciada a toda su población, y que se encuentra en proceso o en fase de implementación en la parte técnica y operativa. De otro lado, al gerente general de Banecuador le pedimos definir de qué diferimiento están hablando en el caso de ellos. Más allá de lo que ya habían acordado para pequeñas operaciones, ¿qué otras facilidades financieras están dando? Respecto al proceso de condonación, el presidente ha establecido mediante un decreto ejecutivo que se condonen todas las obligaciones que están dentro de la cartera deportiva y que tienen un juicio de apremio, y básicamente se eliminen de la cartera del banco. Esto es aproximadamente unos 7.000 beneficiarios y son 60 millones de dólares que el banco va a dejar de cobrar. Este proceso es automático, en realidad ya se lo ha hecho. El banco lo que hace es dar de baja estas operaciones, y lo que estamos haciendo en este momento es comunicándolos a las personas beneficiarias para que entiendan sobre el proceso y sepan que sus operaciones han sido condonadas. Igual forma, el banco a nivel nacional está atendiendo a todas las personas que tienen dudas sobre este proceso, pero el proceso está en marcha. Digamos, para nosotros ha concluido. Pero el proceso de condonación es parte más grande, Carlos, de un tema de alivio financiero que nos ha pedido trabajar el presidente, y tiene primero un proceso de reestructuración o refinanciamiento de las obligaciones que ya tenemos vencidas en este momento. Y lo que estamos haciendo es llamándoles a todos nuestros clientes, estamos haciendo una campaña de gestión territorial a nivel nacional para que todo el mundo entienda el proceso, y esperamos refinanciar una cartera de no menor de 200 millones de dólares hasta finales de año. Esto significa reestructurar las operaciones que están vencidas, es decir, establecer nuevas operaciones de crédito con nuevas formas de pago, nuevas tablas de amortización, e inclusive refinanciar estas operaciones, que esto significa financiar un valor adicional para los clientes que están ya vencidos. Esto es importante porque tenemos clientes, por ejemplo,
productores de arroz y maíz que sus fechas de siembra están ya muy cerca. Necesitan obviamente cancelar su obligación, pero necesitan un valor adicional. Este proceso de refinanciamiento también es importante y lo estamos haciendo a nivel nacional. Ahora, aclarado esto de aquí, ¿qué más se puede hacer? Bueno, primero trabajar fuertemente en una solución rápida a la crisis, ¿no? Yo creo que... No se está trabajando fuertemente. Yo creo que sí. ¿Se está trabajando en una solución rápida? Esperemos que sí, y hay que confiar en las autoridades. Es decir, yo veo una gran decisión, a lo menos. El viaje a Colombia fue algo muy, muy positivo. En una crisis, lo peor que uno puede ver de una autoridad es que no tenga acción. Ya, siento positiva, ¿no fue tardío? Lo hizo también Guillermo Lasso en su yo oportunidad. Creo que sí, yo creo que le fue mal al presidente en la elección de los ministros de energía desde el inicio del gobierno. Y eso sí es una mala suerte que ha tenido, mala decisión. Qué mala suerte ni que 8 cuartos. O sea, es un mal análisis de los candidatos, se acabó la historia. Equipo, sí, y eso ha sido el talón de Aquiles y ese es el resultado de acá. ¿Deberían poner un ministro de energía especializado en el sector eléctrico ya o seguir con Inés Manzano? Eso le compete al presidente. Ya sé, yo se lo he preguntado a usted, ¿cuál es su opinión? No me atrevería a decirte eso. Yo creo que más bien lo que necesitamos es un grupo de expertos eléctricos, ¿no es cierto? Que el país entero actúe a través de esto y ve las soluciones estructurales. Entonces no está sirviendo ese comité. Primera reunión, solo nos hemos reunido una vez, Carlos. ¿Usted estuvo? Estuve yo ahí. ¿Usted es parte de ese comité? Como comité empresarial, sí. ¿Cuántas veces por semana? Hasta ahora no nos convocan otra vez. ¿Es una sola? No, pues se supone que estos son reuniones cada semana, pero la reunión pasada fue una reunión tediosa de 6 horas en que 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Nos dijeron la situación en bastantes PowerPoints y no hubo una ejecutividad. Ahora, hay que darles el beneficio de la duda, es la primera reunión, pero tiene que haber una reunión rápida para poder ir implementando acciones en donde los expertos en electricidad den soluciones al menor costo y nosotros como sector privado podamos asesorar en que las decisiones de estas tengan el mejor impacto en la producción. Coincido, ese es el mecanismo. Ok, comenzaron una reunión semanal, 3 horas, todo el mundo está agobiado. Eso tiene que ser mínimo 2 o 3 veces por semana. Ahora hay la ventaja de esta brujería que se llama Zoom. Se pueden reunir estando en cualquier parte, presencial, todo el mundo participa. Esto lo propuso Iván Rodríguez hace 2 meses, que entiendo que también está representando ahí a otro sector gremial como parte del directorio, porque él es un especialista en lo eléctrico. Sí, el gobierno está haciendo las cosas bien, pero yo he dicho varias veces, poco, lento y tarde. Ya volvemos con más. Imagina un mapa que no te dice el futuro, sino que te muestra caminos ocultos. No se trata de magia, ni de adivinación. Se trata de ti, de tu fuerza, tus miedos, tus deseos. Aquí no se revelan secretos. Aquí se despiertan verdades. No te ofrezco una predicción, te ofrezco una guía de vida. Somos únicas, determinadas, orgullosas de ser ecuatorianas. Plasmamos ese orgullo y determinación en nuestra nueva piel. Una camiseta de ecuatorianas para ecuatorianas. Porque donde todos vieron límites, nosotras vimos posibilidades infinitas. Con un camino prometedor y un futuro brillante. Seguimos escribiendo la historia. Presentamos la camiseta de nuestra actriz femenina. Con el tricolor de nuestra pasión, un diseño y elegancia únicos como nuestra esencia. Esta es nuestra historia.
Parte final de esta entrevista con el líder gremial, abogado y empresario Felipe Rivadeneira, sobre un tema que hemos sin duda revisado pero no agotado. ¿Cuáles son las medidas más urgentes en lo económico para salir rápido de esta crisis, lo menos dañados posibles y con mayores perspectivas de recuperación económica? ¿Cómo hacemos que esto se entienda y se aplique en el timing debido ahora y que, como usted dijo antes, no se desperdicie esta oportunidad, que sería imperdonable que si tras lo que hemos vivido se acaba el asunto grave en diciembre y otra vez a lo mismo de siempre? A ver, lo primero es acordarnos de esto, y ustedes como medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto. Segundo, el saber que dependemos de las lluvias creo que es algo que nos debe quitar el sueño a todos los ecuatorianos que generamos y que producimos en este país. Depender de una lluvia para poder producir creo que es prácticamente como volver a la época antigua, ¿no? El del baile de la lluvia, etcétera. Es una locura, o sea, en pleno siglo XXI, donde el mundo está tan interconectado, donde el Ecuador además debe sentirse orgulloso de que las exportaciones no petroleras le superan 3-1 a las petroleras, es decir, donde tenemos una gran capacidad de producción del país, no podemos sentirnos limitados por trabas o por herencias del pasado. Y la única manera de dar ese salto y esa catapulta hacia el futuro es ya ir pensando seriamente como país, ser un país serio en soluciones que les den alternativas a las nuevas generaciones. Porque lo peor que podemos dejar a las nuevas generaciones, Carlos, es que ellos lo único que quieren y desean es irse a vivir a otro país. Porque este es su país. Aquí es donde tienen que trabajar y tienen que sacarnos adelante. ¿Y no cree que en ese camino hace falta un empresariado más proactivo? Totalmente. No, qué bueno. Totalmente. Es decir, que no solamente se una, se motive, se exprese cuando hay circunstancias críticas, sino que sea un aporte constante al Ecuador, independientemente de los prejuicios que tenga la participación de ustedes. ¿Sabes qué? Tenemos que romper la barrera del egoísmo, porque solo la rompemos en momentos de crisis, y es lo que tú bien lo dices. Yo creo que el sector empresarial ha demostrado, y yo soy un firme creyente además, que mientras más se ensanche la actividad privada y menos dependamos del sector público, mejor le va a ir al Ecuador. Perú es un claro ejemplo. Perú, la parte política de Perú es una complicación año tras año, ¿no es cierto? 6, 7 presidentes. Pero su modelo económico no se cambia. Su riesgo país 350 puntos, porque tienen un sector privado realmente ensanchado. Y eso es lo que tenemos que lograr en el Ecuador, que este sector privado cada vez crezca más para dar más alternativas de desarrollo. Gracias por su tiempo y su presencia. Ahora entiendo por qué tantas ocasiones el sector empresarial ha apostado a Felipe Rivadeneira para su liderazgo en varias instituciones. Y no lo entendía antes porque nunca lo he visto en una exposición tan extensa en un mismo programa. Yo veo lo que hacen mis colegas para aprender de ellos y nunca quedarme atrás, y si no estoy equivocado, en los programas de opinión más connotados de otros medios, nunca le permiten a un empresario ocupar una hora entera para expresarse. Aquí no ha sido el único, antes estuvo Mónica Heller y habrá otros también. Cuando se explora a fondo su pensamiento, se lo cuestiona también, se lo entiende mejor y se está en capacidad de valorarlo. Él ha abierto una cantidad de puertas hoy día, todas viables, algunas no posibles, depende del gobierno. Pero ya no pueden decir que no tienen alternativas mediatas e inmediatas sobre cómo salir mejor de esta crisis. Ahora, a implementarlas. Lo único que queda pedir a los líderes gremiales y empresariales es que su persistencia sea el objetivo principal, porque uno es ninguno, no solo en comunicación, sino en política y en medios públicos. Si está abierto el camino, hay que recordarlo, hay que insistir, hay que recorrerlo a cada rato, para que ahora emprendamos ese viaje. Si no, este va a ser el último. Pueden estar seguros. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Marathon Sports, Bankers Club,
Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.